Todos servimos, unos más, otros menos, pero lo hacemos para uno mismo. Y yo he visto gente servir y ser bendecida tremendamente. Pero yo creo que más por la bendición están aquí por su presencia. Porque la gente que prueba su presencia no puede vivir sin ella. Aquel último aposento de 40 días en el que estuvimos, algo ocurrió cuando yo regresé del aposento. Todos los días allá en el aposento había una hora en que me postraba a orar. Cuando yo regreso del aposento, a ese horario yo tenía ocupación y no podía irme a orar. Y estaba sentado a la mesa para comer los alimentos al segundo día de haber venido del aposento. Y esa hora que iba yo a empezar a comer, yo le dije a la pastora, le digo, no sé qué me pasa, pero yo tengo ganas de llorar. Y ella me dice, pues llora. Le digo, es que no entiendo por qué yo quiero llorar. Yo no entiendo por qué quiero llorar, pero yo tengo ganas de llorar. Y tenía el plato de comida ahí, un caldazo. Me estaba tratando bien siempre me trata bien, pero me estaba tratando de maravilla porque venía del aposento de 40 días y tenía que fortalecerme. Y había un caldo ahí de lo que usted ya sabe que había. Pero en eso yo incliné mi rostro para dar gracias por mis alimentos. Y cuando incliné mi rostro para dar gracias por mis alimentos, me acordé que era la hora en que en el aposento yo comenzaba a orar y entraba en intimidad con Dios de la oración. Y me acuerdo que hice a un lado mi plato de comida y le dije a ella, si se enfría no importa, me la calientas otra vez. Y ahí en la mesa comencé a orar. Y ahí comencé a llorar. Y ahí entendí una cosa, que cuando usted prueba la presencia de Dios, usted no puede vivir sin ella. Cuando usted verdaderamente prueba la presencia de Dios, usted no puede vivir sin ella. Y yo hoy quiero hablarle en 2 de Samuel capítulo 6 y versículo 12. Deme un amén con fuego. 2 de Samuel capítulo 6 y versículo 12. Vienen cosas mayores. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. La traducción lenguaje actual dice, alguien fue a decirle a David, como Obed-Edom tiene en su casa el arca del pacto, Dios lo ha bendecido mucho. Lo mismo que a sus familiares y ha dado más de lo que tenía. Entonces David fue a la casa de Obed-Edom para llevarse el arca a Jerusalén e hizo gran fiesta. Leemos este pasaje y vemos cómo David, siendo rey, David va por el arca del pacto que simbolizaba la presencia de Dios y que había estado muchos años fuera de Jerusalén en la casa de un hombre llamado Abinadab. Y la Biblia dice exactamente así, textualmente dice que en casa de Abinadab estuvo 20 años el arca. David era un hombre que conocía la presencia de Dios. David no fue a buscar el arca porque le dijeron a Obed-Edom, lo bendijo tremendamente. David no fue a buscar el arca para tenerla en su casa y Dios le bendijera. No. David fue por el arca. Simplemente por el arca, por la presencia de Dios. Este era un hombre
que desde muy joven, desde muy jovencito, había sido lleno de la presencia de Dios. La Escritura nos revela en el libro de Samuel, en primera y segunda de Samuel, la historia de David. Cómo David desde el principio, desde su niñez, David había recibido rechazo, aún por parte de su padre. ¿Cómo sabemos esto? Cuando Dios manda al profeta Samuel y le dice: yo quiero que vayas a la casa de Isaí y me unjas a uno de sus hijos para que sea rey sobre Israel. Samuel llega a la casa de Isaí y le dice: a esto vine a ungir a uno de tus hijos para que sea el próximo rey de Israel. Isaí trajo a 7. Pero pasó el primero y dijo: Dios, ese no es. Pasó el segundo, no es. Pasó el séptimo y dijo: Dios, ninguno de esos es. Dile al que está a tu lado: pero Dios no se equivoca. Pasaron los 7 y entonces Samuel dice: ¿qué pasó aquí? Dios me mandó a ungir uno de tus hijos. ¿Te falta alguno? Y él dijo: ah, sí, el menor. Está allá cuidando las ovejas. O sea, que a usted le digan que el predicador más famoso, más importante, más ungido de la nación va a ir a su casa para ungir a uno de sus hijos. Dígame, ¿usted no trae a todos? Me va a ungir a uno, pero aquí aprovecho que me ministre a todos. ¿No es así? A veces nos invitan a ir a la casa de alguien para orar por uno. Y cuando ya estamos ahí, la familia completa se reúne y dice: pastor, yo tengo esto, pastor, yo tengo este otro. Y pastor, a mí me pasa así, pastor, yo quiero hablar. Aprovechan que alguien llegó. Y no soy el más importante de la nación. Y Samuel era el profeta de Israel. Era el juez, era la máxima autoridad después de Dios en Israel. Era un hombre ungido, era un hombre tremendo. Y cuando él llega a la casa de Isaí, Isaí no consideró a su hijo menor con las posibilidades de ser rey. En el Salmo 51 encontramos algunos vestigios de lo que algunos dicen que son los motivos por los que Isaí no lo contempló. Porque David dice en el Salmo 51, el versículo 6, dice David: en pecado me concibió mi madre. Está hablando de que fue concebido en pecado. Entonces muchos entienden ahí que David no era un hijo legítimo de Isaí. Era un hijo que había tenido fuera del matrimonio. Y por lo tanto no lo consideró digno de poder ser ungido. Pero David era un hombre, un jovencito, que le encantaba adorar a Dios. Eso marca la diferencia. Y es donde yo digo: no importa tu origen, no importa las cosas por las que tú hayas pasado antes. Lo importante es que cuando tú conoces a Dios, tú le rindas tu corazón. Lo importante es que cuando conoces a Dios, tú le adores como nunca antes habías hecho algo así. Aleluya. Y cada vez que David tomaba el arpa, David sabía que no le estaba cantando a cualquiera. David sabía que le estaba cantando al Dios vivo. David sabía que le estaba cantando al único digno de toda gloria, toda honra y de toda alabanza. Y eso es lo que Dios había visto. Los otros podrían parecer legítimos, hijos legítimos, pero delante de Dios el auténtico era David. No sé si alguien me está entendiendo. Para Isaí, para el hombre tiene ciertas características que dice: si habla bien, si es de fácil palabra, si sabe hablar en público, se sabe expresar, ese es un hombre que va a poder servir a Dios. Ese es un elemento tremendo para Dios. No, mi hermano, tiene usted aquí a uno que se le trababa la lengua. Tiene usted aquí a uno que le temblaban las manos cuando agarraba un micrófono. Tiene usted aquí a uno que no se atrevía ni a exponer su clase en la universidad.
Pero tiene usted a uno que se decidió a creerle a Dios con todo el corazón. Y entonces David llega a donde está Isaí. Porque le dijo el profeta, mándalo traer. Porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él llegue. Dile al que está a tu lado, hay cosas que van a empezar a suceder hasta que tú te sientes a la mesa. Nah. Quizás usted se sentía así como el menospreciado, como el que no quieren en la casa. Y usted ve como preferido al otro, al más feo. Perdón, es un decir. Porque eso suele suceder en las casas. No, a mí nadie me quiere, hay tal preferido, tal la preferida. Y pues no importa que yo coma en el cuarto, no importa que no sé qué. No, mi hermana, no, mi hermano. Cuando usted comienza a buscar a Dios, Dios dice, hasta que tú te sientes a la mesa, es que van a empezar a suceder cosas maravillosas. Y yo creo, avivadores de fuego, es tiempo que te sientes a la mesa. Es tiempo que te sientes, dile que está a tu lado, es tiempo que nos sentemos a la mesa. Es tiempo que nos sentemos a la mesa. Relegados por muchos, marginados por un montón, criticados y señalados por, ay, Dios bendito. Y a veces con todas esas antecedentes atrás de nosotros, nos sentimos incómodos a ciertos lugares a donde llegamos. O me sentía incómodo a ciertos lugares a donde llegaba. Porque cuando yo llegaba todo el mundo volteaba a ver así. Como, ¿y este qué hace aquí? ¿Y a este quién lo invitó? Así como cuando le llegaba antes a usted un familiar a la casa que usted no quería ir. Y la mujer voltea a ver al marido y le dijo, ¿y a este quién? Y el marido como le dice, y él lo había invitado, ¿no? No creo que pase así con las visitas del pastor, pero Dios los bendiga si así pasa. Y David era un relegado, pero amaba la presencia de Dios. David era un señalado, era un marginado, pero amaba la presencia de Dios. Y cuando él llega a la casa de su padre, lo primero que hace el profeta es tomar el cuerno de aceite y derramarlo sobre su cabeza, símbolo de que la unción de Dios venía sobre David. Y la escritura dice, y desde aquel día, ¿desde cuándo? Desde aquel día el Espíritu de Dios vino sobre David. Antes de esto, solo leemos que la Biblia dice, y el Espíritu de Jehová vino o venía sobre Sansón, venía sobre Jefte, venía sobre los jueces, pero cada ocasión que ellos iban a hacer algo, dice, y el Espíritu de Jehová vino. Pero iba a hacer algo más y decía, y el Espíritu de Jehová vino. Eso sí, no decía que se iba, pero al decir que volvía a venir es porque se había ido. Pero cuando habla de David dice, y desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y usted no vuelve a encontrar en ningún otro momento que diga, y el Espíritu de Jehová vino. El hombre fue ungido y el Espíritu vino y reposó en él. Figura de lo que usted y yo vivimos hoy. El Señor dijo, el Consolador, el Espíritu de verdad va a venir, pero Él no se va a ir, Él va a quedar con usted hasta el fin del mundo. Ya no viene y va, no, vino y se quedó. Pero en el tiempo antiguo esto no era lógico. Porque sobre todos venía para, si iban a tener una batalla, venía y volvía. Y si volvían a enfrentar otra situación, venía y volvía. Pero en aquel mismo tiempo, donde las cosas eran así, David marcó diferencia. Sobre David vino el Espíritu y el Espíritu se quedó. Porque después de eso, él se regresa otra vez a cuidar ovejas. Y empezó a matar osos. Y empezó a matar leones. Y no dice la Biblia, y venía el Espíritu de Jehová y mataba osos. Y venía y mataba león. No.
Después va y toca el arpa en el palacio para que Saúl estuviera tranquilo por el espíritu que lo atormentaba. Y no dice venía el espíritu de Jehová sobre David y tocaba el arpa y el espíritu se apartaba. No, simplemente empezaba a tocar el arpa y el espíritu de Dios que estaba en él empezaba a fluir para traer paz a los que estaban a su alrededor. Enfrentó a Goliat y no vino, ya estaba ahí. Pero ¿qué marcó la diferencia? ¿Qué fue lo que provocó que la historia ahí se escribiera diferente? Que había un jovencito que no era como el resto. Había un jovencito que probó la presencia de Dios. Aquel día cuando el profeta lo ungió, él probó la presencia de Dios. Y se hizo adicto a su presencia. ¿Por qué uso esta expresión? Porque la mayoría puede entenderme eso. Lo que es una adicción es algo que no puedes dejar, es algo que sientes que no puedes vivir sin ello. Es más fácil que te deje de orar a que deje el café con pan. Se le podrá olvidar orar en la mañana, pero el café con pan no se le olvida. Dile al que está a tu lado, eso es adicción. Usted podrá haber tomado de todo, podrá haber comido un buen alimento y tomado una muy buena agua natural, pero si usted está enviciado, ya sea con un refresco de esos negros de un hombre o del otro, usted va a tener que tomar, aunque sea un poquito, para que se le estabilice la presión. Dile al que está a tu lado, no es la presión, es adicción. Pero hay muchos que se vuelven adictos a todo, menos a lo que le va a hacer bien, menos a su presencia. Y David era un hombre adicto a la presencia de Dios. Él sabía lo que había sucedido aquel día cuando lo ungieron. Sin duda que lo que él sintió es lo que alguno de ustedes ha sentido algunas ocasiones. Dígame cuánto han sentido la presencia del Señor. ¿Y se han sentido adictos? Que al siguiente culto dice, yo no me lo puedo perder. Yo no me lo voy a perder. Yo le dije a un joven el viernes, están trabajando en la construcción en la iglesia y terminan a las 5:00 del trabajo y viene y me dice, pastor, ¿me puedo ir con usted al lugar de la reunión? Entro en el coche. Le dije, ¿de qué entras en el coche? Entras, pero yo me voy en 15 minutos ya. Digo, no, en 15 no, pastor, yo tengo que reposarme un ratito para bañarme. Le dije, no quiero que vayas y te bañes enseguida. Has trabajado todo el día debajo del sol. Mira, yo te digo, mejor quédate. Ya serviste a Dios ahí trabajando, quédate en casa. Y me impresionó algo que me dijo, se echó para atrás y me dijo, no, pastor, no me diga eso, pastor. Aunque sea a pie, más al rato yo llego. Pero hace 3 domingos que empezamos aquí en este lugar, fue tocado por la presencia de Dios, que hasta miedo tenía de lo que estaba sintiendo. Y desde más antes no se perdía una reunión y después de eso no se pierde una. Hoy estaba a punto de perdérsela. Pero ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Y dijo que él venía por lo que Dios tiene para él hoy. Y alguien puede decir, pastor, pero si ya Dios le dio bastante. Sí, pero usted no ha leído que dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. No porque diga, no, pues si ya estrenó misericordias ayer, ya para qué estrena hoy. No, Dios dice cada mañana. Dios tiene cada día una unción para tu vida, para que te ayude a salir victorioso en cada circunstancia que se te va a presentar en la vida. Y cuando este hombre va y vence a Goliat, una victoria tremenda. Porque no solamente le ayudó a él a tener ese
encontronazo y salir victorioso. No, la victoria fue para la nación, pero no solo fue para la nación. David entendía que la victoria no había sido para la nación. David entendía otra cosa, porque él dice: ¿y quién es ese incircunciso para que esté enfrentando y retando a los escuadrones del Dios viviente? Aleluya. David está diciendo: esta situación no es personal, esta situación ni siquiera es nacional, esta situación es de reino. Y el hombre se levanta lleno de la presencia de Dios y dice: Jehová va conmigo y yo lo voy a vencer. Y lo venció. Pero después de ello, el hombre ungido, el hombre con triunfos, el hombre con fama, después de eso el rey lo comenzó a perseguir a muerte. A tal grado que David tuvo que ir a meterse a una cueva llamada la cueva de Adulam, y donde probablemente pensó que ahí se iba a esconder y de ahí no iba a salir. Pero cuando Dios tiene planes contigo, Dios no te va a dejar que estés escondido. Dios no te va a dejar deprimido. Dios va a ir y te va a sacar de ahí, porque hay un plan contigo. Hay algo que quiere hacer contigo y necesita que sigas sentado a la mesa. A David le fue dicho aquel día, a Isaí le fue dicho aquel día: no vamos a hacer nada hasta que David se siente a la mesa. ¿Sabe qué está diciendo el profeta? ¿Sabe qué está diciendo Dios a través del profeta? Está diciendo: hasta que David esté colocado en su lugar, es que van a empezar a suceder cosas extraordinarias. Y el lugar donde David se debía colocar no era en la mesa de su papá. El lugar que David debía tomar era el de sentarse a la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. El lugar que tú debes tomar no es el de la alabanza, no es el de la predicación, no es el del pastorado de una iglesia. Es estar sentado en la mesa del Rey. Y David aprendió a caminar con la presencia de Dios y a saborear esa presencia. Y tuvo victorias y más victorias. Venció a los filisteos mientras dirigía el ejército de Israel. Venció a los filisteos, a los heteos, a los jebuseos, a los abeos, a todos los eos. No había quien le pudiera hacer frente a David. Pero cada victoria sabía amarga después que él empezó a huir y terminó desterrado de la nación. Y allá desterrado de la nación, él siguió teniendo victorias, pero yo no creo que le supieran tan sabrosa, porque estaba fuera de su nación y estaba lejos del arca del pacto. Pero su corazón estaba con el Señor. Cuando a él lo hacen rey, él no se hizo rey de todo Israel. Israel eran 12 tribus y solo una tribu lo consideró rey, la tribu de Judá. Murió Saúl y todos pensaban: va a ser el rey de todos. No. Pasó mucho tiempo para que todas las tribus se juntaran y dijeran: David, queremos que reines sobre toda la nación. Pero cuando David le dicen: queremos que reines sobre toda la nación, David dice: yo necesito tener aquí la presencia del Señor. Él sabía que no había victoria que pudiera saber de tan exquisita, al menos que la presencia de Dios estuviera ahí, porque entonces podía atribuirle cada victoria al único que merece la gloria y la honra. Cuando la presencia de Dios está ahí, el hombre de Dios no se enorgullece y no se envanece. David va por el arca, pero cuando la trae de la casa de Abinadab, sucedieron algunas cosas que se hicieron como no se debían hacer, y en el camino muere uno de los sacerdotes llamado Usa. Cuando muere el sacerdote, David dice que David se entristeció, y David dice: ya no la voy a llevar, que se quede en la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Y David fue y se encerró. Para él era una derrota. Él no había podido traer el arca del pacto. Él no había podido traer la presencia de Dios a su ciudad. Y a ese hombre lo puso tan triste eso,
No solo la muerte del sacerdote, a él lo que realmente lo entristeció es que no pudo traer la presencia de Dios. Dile al que está a tu lado, no salió enojado, salió triste. Algunos dicen, no, esto estuvo aquí todo frío, todo apagado, ese pastor ni se preparó. Y una vez más David fue y se encerró, así como años atrás cuando lo corren del palacio donde estaba el arca, de cerca de donde estaba el arca. El hombre fue y se metió a una cueva. Pero allá mandó Dios a que lo sacaran de la cueva. Ahora David no se metió en una cueva, David fue y se encerró en el palacio, triste, porque no pudo traer la presencia de Dios. Y tal vez llegó a pensar que la presencia de Dios no quería estar con él. Y eso a este hombre lo estaba derrumbando. Está como cuando al adicto no le entregan su porción. Siente que se muere. Y cuando 3 meses después alguien va y le dice, David, queremos informarte algo. Dígame, ¿qué quieren informarme? Algo está pasando en la casa del hombre donde dejaste el arca. Algo está pasando en la casa de ese hombre que están bendecido él y toda su familia. Todo lo que tiene se ha multiplicado. Y David dice, yo voy por el arca. Y todo mundo puede pensar que David dijo, yo voy por el arca porque si está bendiciendo a ese, seguro me va a bendecir a mí. Si le está multiplicando a ese, me va a multiplicar. No, David no iba por eso. David lo que entendió fue esto. Dijo David, si Obed-Edom, Geteo, puede disfrutar la presencia de Dios, ¿por qué yo no? Y el hombre se prepara una vez más, pero esta vez lo hizo a conciencia. Esta vez se preparó para traer el arca. Esta vez se consagraron los sacerdotes. Esta vez David mismo se preparó para ir por el arca. Y cuando han tomado el arca, en los primeros pasos dice que habían dado, David dice, hagan un sacrificio. Y caminaban otro poco y David decía, hagan otro sacrificio. Y caminaban otro poco y David dice, hagan otro sacrificio. Tal vez alguien dijo, pero ¿para qué tanto sacrificio? David dice, es que ustedes no saben que cada vez que tú te rindes, un sacrificio es rendirse a Él. Eso significa, es que ustedes no saben que cada vez que nos rendimos a Él, su gloria se manifiesta. Es que ustedes no saben que cada vez que nos rendimos a Él, Él se hace presente. Es que acaso ustedes no saben que cuando nos rendimos a Él, lo vamos a ver en la plenitud de su gloria. Cuando el hombre ha pecado, años más tarde, había una sola cosa que el hombre pedía en el Salmo 51. No lo dice, pero lo da a entender. Le dice, quítame todo si quieres. Yo dije el viernes, gente dispuesta a todo. Le dijo, quítame todo si quieres. Parafraseado. Pero solo una cosa no quiero que me quites. No quiero que me quites tu Santo Espíritu. No quiero que me quites tu presencia, porque yo creo que es lo que David dice, porque yo no sé cómo se va a vivir, cómo voy a poder vivir sin tu presencia. Yo no me explico cómo alguien que dice que ha conocido y que ha saboreado y que ha disfrutado la presencia de Dios, yo no me explico cómo ese alguien puede al rato darse la vuelta e irse al mundo. Yo la conclusión que llego, realmente no saboreó la presencia de Dios, se emocionó. Solo estaba emocionado. Porque alguien que disfruta la presencia de Dios, que realmente entra en su presencia, ese alguien no podrá vivir sin ella.
Yo no sé si alguna vez le pasó a alguno de ustedes, pero cuando yo comencé a servir a Dios a los 2, 3 años de servirle y viendo cómo muchos se apartaban, créame que hubo ocasiones en que yo traté, y yo digo, Dios mío, perdóname, ni siquiera debía haberlo pensado, pero yo trataba de imaginar mi vida sin Dios. Yo trataba de imaginar mi vida sin congregarme, yo trataba de imaginar mi vida sin pensar en Él. Yo trataba de pensar, imaginar mi vida como lo era antes. Y solo unos minutos podía lograrlo y de pronto yo estaba en la iglesia. Porque no consigo la vida lejos de Él. Era un hombre tan apasionado y dije tan adicto a su presencia, que el Salmo 27, 24 dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Él no quería estar un día. Él quería vivir ahí. El Salmo 84, Salmo 27, 4 dice: yo solo una cosa le he demandado a Jehová. Una. ¿Cuántas peticiones trae usted hoy? ¿Cuántas peticiones trae usted hoy? ¿Y cuáles son? ¿Usted cree que David no tenía necesidades? Pero él dice: una cosa, solo una cosa yo he demandado. O sea, pudiendo pedir tantas cosas, yo solo estoy pidiendo una: que esté yo todos los días en la casa del Señor. Todos los días. Para ver qué me da. Para ver qué palabra me tiene. No. Que esté yo todos los días en su casa para contemplar su hermosura y para inquirir en su santo templo. Él decía: yo quiero estar todos los días ahí porque ahí me lo encuentro. ¿A qué quieres ir todos los días a la casa de Dios, David? Dice que ahí está Él. Y yo quiero ir a verlo. ¿Usted qué viene? Yo quiero ir a verlo. Y quiero aprender más de Él. Yo quiero más de Él. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más. Y el Salmo 84 sigue reflejando a esa adicción por la presencia de Dios. Y dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. El templo estaba dividido en 3 partes. El atrio, donde llegaba todo el pueblo, donde podía entrar todo el pueblo. El lugar santo, donde estaban los sacerdotes, a donde estaban los ministros de alabanza, los que servían en el templo. Y el lugar santísimo, donde solamente estaba el arca de la presencia del Señor. David no tuvo el privilegio así como lo tenemos tú y yo hoy, aunque lo vivió así. Aunque por lo que se dice y por lo que se ve, él no podía llegar hasta el lugar santísimo.
Porque ese lugar solamente le tocaba entrar. Bueno, no podía llegar ni al lugar santo, que era el segundo. Porque no era sacerdote, no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Y los únicos con derecho a estar en el lugar santo eran los hijos de Leví, los hijos de Leví y los hijos de Aarón. Y en el lugar santísimo, hasta donde estaba el arca, solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. Y David dice: yo quisiera estar en el atrio, aunque sea allá afuera. Tal es así que lo expresa en otro de los salmos y dice que mejor es estar a las puertas de la casa del Señor que habitar en las moradas de maldad. David está diciendo: si a mí me hubieran dado a elegir entre ser rey y ser el portero del templo, ya conoce mi respuesta. Yo hubiera preferido estar en las puertas del templo. ¿Y usted? Hay algunos que dicen que vienen buscando la presencia de Dios y cuando tienen la presencia de Dios y de pronto le ofrecen algo por allá afuera, ¡pum!, vámonos. Y David ya tenía el palacio. David ya tenía el reino. David tenía las riquezas. David tenía la nación en sus manos. Y David dice: si me dan a escoger, yo dejo todo aquello por estar aunque sea a las puertas de su casa. Y el Salmo 84 continúa diciendo: cuando te digo que dije, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne le cantan al Dios vivo. Y de pronto pasa a decir: aún el gorrión haya casa y la golondrina nido cerca de ti, en tus altares. ¿Qué está diciendo David? Está más bendecida, está más privilegiada las palomas que pueden estar allá que yo. Era un hombre que amaba su presencia y no podía vivir sin ella. El día que Avivadores de Fuego empieza a vivir en esa dimensión, que está cerquita de hacerlo. Pastor, ¿qué tan cerquita? Tan cerquita como que tú te levantes y vengas y le digas: Señor, yo quiero tu presencia. ¿Qué tan cerquita está? ¿Será que hay aquí alguien apasionado por su presencia? ¿Será que hay alguien aquí que pueda decir: desde el día que conocí su presencia, no quiero más que estar ahí? Que no sean mis palabras, que sean las tuyas. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Te invitamos a formar parte de la gran comunidad de Avivadores de Fuego.